¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Se ha dado un fenómeno que se ha viralizado, literalmente ya, en diferentes lugares del planeta. En los últimos días se ha situado en lo que es Sudamérica, en lo que es Argentina, pero que también tiene presencia en México. Y es el fenómeno de los Terian. ¿Qué son los Terian? ¿Por qué surgen? ¿Qué representan? ¿Qué buscan? Incluso hay una nota de que León va a ser sede de la primera gran reunión Terian en México. Se dio a conocer hace poco también ya presencia de estas personas en Sinaloa. En Argentina ha habido muchas críticas porque dicen mientras empezó todo esto de los Terian les aplicaron la reforma laboral. Son un distractor también o se instrumentalizan como distractor. ¿Cómo vamos entendiendo todo este fenómeno que sin duda alguna nos pone sobre un tema muy actual y sobre todo de la sociedad actual? Vamos a platicar al respecto y le agradezco muchísimo, pero muchísimo al doctor Saúl Sánchez, él es psicólogo social, que se encuentra con nosotros. Saúl, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, estimado Tobar? Gracias por invitarme. Buenas tardes. Aquí para lo que se requiera. Muchas gracias. Pues comenzaría con una pregunta a lo mejor muy abierta, pero para que nos ayudes a ir centrándola. ¿Qué son los Terian? ¿Qué representan los Terian? Sí, mira, es una comunidad, grupo o movimiento social, sobre todo juvenil. También existen algunas personas de mediana edad y profesionistas que pertenecen a esta comunidad, pero normalmente son jóvenes. Hablamos de adolescentes y jóvenes adultos. Y estas personas, según su propio punto de vista, se sienten o se consideran a sí mismas o se identifican como animales. Es decir, así como pasa con, por ejemplo, las personas transgénero que nacen con un sexo biológico, pero su género psicosocial lo consideran diferente, estas personas se consideran de otra especie. También aquí hay que ser relativos porque no todas las personas tienen esta interpretación tan literal de sentirse de otra especie. Algunos simplemente se identifican o sienten identificación con un animal. Aquí depende la persona, porque no hay una uniformidad en el punto de vista o la narrativa. Pero la idea general es que por lo menos se identifican fuertemente, profundamente con un animal y por lo tanto deciden adoptar una especie de alter ego y doble vida en la cual siguen funcionando socialmente como personas, pero en su tiempo libre, ya sea en la intimidad de su hogar o de manera pública, pero en su tiempo libre, este, actúan, ¿sí? O asumen esta identidad animal y se comportan como tales. Muchas veces también, de hecho, generalmente emplean algún tipo de disfraz, máscara, cola, ¿sí? Esto los emparenta un poquito a otra tribu urbana que se conocen como furries, que utilizan disfraces de botargas de animales. La diferencia es que estos otros lo ven simplemente como un pasatiempo o como justamente que se están caracterizando, mientras que los Terian, según ellos mismos o supuestamente, se sienten o sienten que son parcialmente animales, ¿sí? Ahí está como la diferencia y por eso es un tema pues bastante exótico y que llama mucho la atención de la gente, genera morbo, etcétera, ¿no? ¿Por qué la identificación, por ejemplo, con los perros? Porque a final de cuentas, en otros aspectos, por ejemplo, en el tema sexual, pues somos seres humanos todos y se puede llegar a entender, pero ¿por qué identificarte con un animal, este caso los perros? Todos, yo soy adorador de los perros, sinceramente, pero ¿por qué te identificarías? ¿Qué es lo que tiene que ver? Ahí entramos a tu campo de expertise, tiene que ver con un asunto psicológico, tiene que ver con una cuestión de moda, tiene que ver simplemente con una cuestión de desahogo. Sí, mira, precisamente, o sea, no es extraño que como personas nos sintamos identificados con otra cosa, con alguien más. A veces son personajes de cómic, a veces son superhéroes, ¿no? Somos fans de, no sé, James Bond, de personajes de anime, de caricaturas, ¿no? O sea, la identificación es algo general, es algo normal y hasta cierto punto de vista sano. A todos nos gusta fantasear un poco con ser o tener otro tipo de vida, ¿no? Aquí el punto es que lo llevan al extremo, ¿no? Y tú me preguntas, bueno, ¿por qué con animales? Hay muchas posibles explicaciones. En general, es gente que obviamente ama a los animales, se siente conectado con los animales, pero bueno, tú dirás, bueno, mucha gente también lo estamos, pero no damos ese salto, ¿no? Aquí tiene que ver con otro tipo
de aspectos. Por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, habría que explorar también, y ya hay algunos estudios, hasta qué punto se sienten satisfechos con su vida como humanos, estas personas, ¿no? O sea, también tiene que ver con cómo está tu vida o cómo está tu estilo de vida como ser humano y sobre todo por eso son gente joven, ¿no? Pues sabemos que la adolescencia de suyo es difícil. Muchas veces las personas jóvenes se sienten marginadas, excluidas o poco adaptadas. Entonces, el tener otra vida como una especie distinta a la humana y que te quita de todos los problemas humanos, ¿no? Se puede ver como un escape, una salida. ¿Cuántos de nosotros a veces quisiéramos abandonar nuestro, no sé, trabajo, dejar de pagar impuestos o dejar de tener problemas humanos y tener una vida idílica, romántica, como otra cosa, ¿no? Podría ser un animalito, a lo mejor hay gente que romantiza también el estilo de vida animal, ¿no? Porque, bueno, los animales, por lo menos en el entorno salvaje, pues no tienen una gran calidad de vida tampoco, ¿no? Entonces, también por eso se eligen animales cercanos, ¿no? Mamíferos. Difícilmente encuentras terias, sí existen, pero terias, insectos o moluscos, pues no tanto. Se eligen animales muy familiares, mamíferos, los más cercanos a las personas, perros y gatos, ¿no? También por esta familiaridad. En el fondo también hay algo de cultura ecológica o de pensamiento ecológico muy de fondo, que viene desde los hippies, pasando por el New Age, y esta idea de acercarnos a la naturaleza, identificarnos más con la naturaleza, estar más en contacto con la naturaleza. Algunos terians, no todos, pero sí fomentan, por ejemplo, el conocimiento sobre la naturaleza, tener una vida más natural, acercarte más al medio ambiente, ¿no? Y fíjate que no es extraño, tiene que ver con paradojas que vivimos hoy en día, como el transhumanismo o el hecho de que también la gente esté humanizando cada vez más animales. Fíjate la paradoja, humanizamos cada vez más a los animales, tenemos perrijos, gatijos, la gente les pone ropa, los pasea en carreolas, y al mismo tiempo hay gente que quiere deshumanizarse, ¿no? La inteligencia artificial se está luchando por humanizarla cada vez más, ¿no? Para que dé respuestas humanas. A lo mejor en el futuro hablaremos de emoción artificial y no solo la inteligencia. Entonces estamos en un cambio paradigmático entre tecnología, humanidad y especies no humanas. Y yo veo a los TERE como parte de un movimiento más general reaccionario frente a la hipermodernidad y al capitalismo tardío. Entonces te decía, estamos en una sociedad de cambio tecnológico hiperacelerado y cambiante y algunas personas también experimentan el deseo de volver a formas más simples de vida, ¿sí? Formas menos tecnológicas, más en contacto con la naturaleza una vez más. Incluso en el ámbito tecnológico hay modas retro, por ejemplo, abandonar los smartphones e irse a lo que llaman dumb phones, ¿no? Los teléfonos de antes, los sencillos, que tienen una sola función, llamar y a lo mucho mandar mensajes. Entonces, no es extraño que las tendencias mayoritarias en una sociedad generen también movimientos contrarios, ¿no? Entonces, los TENE también los podemos ubicar como este movimiento reaccionario, asociado de una manera indirecta y un poco bizarra al ecologismo. Oye, en ese marco muy interesante este punto que nos planteas, porque como bien dices, son jóvenes la gran mayoría de ellos o de ellas. Se da también una especie de incomprensión por parte de las generaciones más viejas que de una forma u otra, pues creciste, te formaste de otra manera, con otra forma, y de repente, pues para mucha gente ves a jovencitos o jovencitas o adolescentes un poco más grandes vestidos pues los consideran o los discriminan de inmediato, sin preguntarse ahorita lo que tú bien planteabas en muchos sentidos, qué es lo que quieren representar o el mensaje que quieren dar con un movimiento de esta naturaleza. Sí, totalmente. Mira, si es generacional, aunque yo también he sondeado con estudiantes jóvenes, quienes también lo encuentran, al igual que muchas personas, como algo ridículo. Entonces, tampoco hay que decir que es una tendencia mayoritaria en los jóvenes. Todos los jóvenes se están transformando en gatitos o en lobos, pues no. O sea, también es una minoría, es una tribu urbana. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? No es que todos los jóvenes lo practiquen o pertenezcan a esta comunidad o simpaticen con ella, es una tribu urbana minoritaria, ¿sí? Pero también, evidentemente, a la gente de otra generación más grandes,
tú, yo, gente mayor, les parece todavía más extravagante o más ridículo o lo asocian ipso facto a un trastorno mental, que es una de las líneas de investigación y de trabajo que hay, ¿no? No es mi punto de vista, francamente, porque mira, eh, existe algo llamado teleantropía clínica. Cuando una persona de verdad, o sea, de verdad cree que es un animal y que normalmente tiene que ver con un brote psicótico. Entonces esas personas de verdad pierden la conciencia humana y actúan como animales y describen, o en la literatura académica se describe que estas personas sienten que les crece pelaje, sienten que les crecen garras, sienten que les crecen colmillos y sin voluntad ni conciencia asumen esa identidad, pero estamos hablando ahí de un brote psicótico, ¿sale? Que no es lo mismo que una persona por gusto, por voluntad, deliberadamente y organizadamente, porque te digo, no es que se transformen súbitamente en un baño o algo así, deliberadamente buscan momentos y espacios para jugar esos roles, ¿sí? Algunos Terian sí hablan de lo que ellos llaman en inglés shift, es decir, cambios involuntarios como un impulso bestial que le sucede sin control. Eso es lo que dicen. Honestamente, lo dudo. Si fuera verdad, ahí ya hablaríamos de que si hay algún síntoma psicopatológico. Dudo que sea realmente el caso. Yo creo que más bien se esfuerzan por creer que es verdad, se esfuerzan por creer que hay algo o místico o mágico o profundamente psicológico y se llegan a autosugestionar. Esa es mi interpretación. Dudo que en la gran mayoría de los casos realmente sientan un impulso incontrolable animal, ¿no? Entonces yo creo que es realmente marginal los casos donde la persona de verdad tiene este tipo de experiencias. Yo más bien tengo una explicación psicosocial del tipo de las tribus urbanas. Yo creo que es un movimiento juvenil, una comunidad de gente que es aficionada a los animales, aficionada a la naturaleza, sí siente seguramente una identificación fuerte con un animal y probablemente está mezclado con un estilo de vida insatisfactorio de su vida como persona, ¿no? Entonces, en otras épocas no hubiera pasado nada y esto no sería visible porque como son poquitas personas, pues se queda con algo en su interior, ¿no? Como una frustración o una sensación o una vivencia en su interior y no pasa nada. Pero ahora con las redes sociales, estas personas empiezan a contar poco a poco algunas experiencias, vivencias, lo que piensan, lo que sienten. Y aunque hablemos de una persona por cada ciudad, pues ya cuando hablamos de todo el mundo, pues ya se empiezan a encontrar y luego también se empieza a poner de moda. Y a lo mejor una persona, a lo mejor, pues sentía cierta identificación con un animal, no tanto, pero decide unirse al movimiento, ¿no? Y ya seguirlo más como moda. Y aquí, como todos los movimientos y grupos, pues hay distintos grados de compromiso. O sea, habrá personas que de verdad sientan una conexión o religiosa o psicológica, ideológica muy profunda con un animal y que para ellos sea algo realmente muy serio, o sea, todo un estilo de vida. Y habrá gente que la verdad simplemente lo vive como un pasatiempo y que dice que es en serio, pero realmente lo vive más como un pasatiempo, una actividad para conocer gente, para hacer algo recreativo, ¿no? Entonces también hay que dividir y distinguir distintos grados de compromiso con este movimiento y de seriedad como miembro del mismo. Realmente, doctor, este punto en cómo nos ubica, me refiero a, porque ahorita por lo que voy entendiendo, puede ser gente efectivamente, chicos, chicas que tengan una insatisfacción, puede ser gente que esté de moda, pero ese punto de la insatisfacción, de sentirse, por ejemplo, aquellos que se sienten perritos, el perro tiene características muy particulares, ¿no? O virtudes que los seres humanos le hemos dado, los hemos identificado en su propio comportamiento, la lealtad, el cariño, en fin. Eso juega también, o sea, en esa identificación de que tú quieras a lo mejor sentir ese tipo de vibración, ese tipo de relación o ese tipo de virtud como tal que le hemos dado nosotros mismos, en este caso a los perros, por ejemplo. Totalmente, o sea, como personas siempre tendemos a pensar en los animales, quizá no en todos, pero en los animales, digamos, más populares, de una manera un tanto antropomórfica, es decir, los gatos son caprichosos, los perros son fieles, no sé, las tortugas son sabias. Eso es algo histórico. Por ejemplo, ¿por qué nuestros clubes de fútbol toman como mascotas o símbolos animales, ¿no?
por qué las familias europeas en la Edad Media tomaban como símbolos de sus escudos de armas animales, leones, el lobo, etcétera, ¿no? Bueno, porque uno proyecta ciertas características humanas en los animales. No es que los tengan per se, eso puede ser discutible, ¿no? Pero más bien nosotros como humanos interpretamos que tienen ese tipo de virtudes, ¿no? Realmente el lobo que puede saber yo qué sé, de astucia en los negocios o algo así, ¿no? Pero tenemos ahí el lobo de Wall Street. Entonces, son realmente proyecciones humanas sobre los animales. Entonces, nosotros proyectamos en los animales aspectos y luego retroproyectamos esos aspectos en nosotros cuando los queremos usar como un símbolo, ¿no? Mucha gente se identifica con animales, pero pues digamos, a veces hay niños que usan unas orejitas de mapache, o uno tiene un pin de algún animal, o decora su computadora con ajolotes, yo qué sé, ¿no? Pero aquí efectivamente hay una idealización del ser animal, ¿no? Ya sea por lo salvaje, ya sea por lo bonito, ya sea por lo leal, ya sea por lo inteligente o por lo atractivo. Por ejemplo, mucha gente siente fascinación por los gatos, ¿no? Su comportamiento enigmático, el hecho de que parece que tienen su propia personalidad. Digamos, son cuestiones discutibles, pero efectivamente proyectamos cosas sobre los animales y estas personas reintroyectan esas virtudes identificándose con ellos, ¿no? Entonces consideran que la forma de adquirir estas virtudes, pues es viviendo como estos animales o llevando esta identificación a algo mucho más concreto, ¿no? Andando en cuatro patas, maullando, comportándose en general como ellos consideran que lo hacen los animales, lo cual obviamente tiene algunas incongruencias y contradicciones, ¿no? Por ejemplo, en esta manifestación que va a haber en León, ¿qué es lo que dice la publicidad? Lleven gorra, protector solar y accesorios. O sea, realmente los animales se meten a internet, llevan a cabo una manifestación y se piden, lleva bloqueador solar, no olvides, vamos a aullar mucho, ¿eh? Pues no, obviamente no. Y entonces esto descubre que en el fondo, más que una cuestión psicológica clínica, pues es una cuestión psicosocial, de comunidad, de juego de rol, ¿no? Como un performance, ¿sí? Una vez más, pues es una tribu urbana. Me preguntabas hace rato sobre las generaciones. Podemos pensar en la década del 2000 cuando hubo esta guerra de tribus con los emos, los metaleros, los trasheros, ¿no? Que había mucho, como dirían los jóvenes hoy en día, hate entre ellos, ¿no? Porque, bueno, pues los emos que enfatizaban, pues, emociones negativas, ¿no? La depresión, lo gótico, lo oscuro, el sentir mucho adentro, pero no expresarlo, ¿no? Y, por ejemplo, los metaleros, pues, el histrionismo, la fuerza, ¿no? La velocidad, el poder, ¿no? Valores antagónicos. Entonces, pues en este caso es parecido, ¿no? O sea, la gente joven, sobre todo, tiene necesidad de estar con sus pares, de encontrar actividades en común. Si se siente marginado, encontrar al menos otros marginados, ¿sí? Este, y hacer actividades juntos, ¿no? O sea, siempre es más fácil sobrevivir en manada, digamos, que aislado, cuando tienes gustos o intereses poco comunes o te cuesta trabajo adaptarte, ¿no? Sobre todo en la juventud. Entonces es mejor agruparse, hacer cosas juntos, aceptarte entre tus pares y de pronto te aseguro que va a haber gente que no se identifica realmente como Terian, pero que a lo mejor dice, pues de todas formas me siento excluido, no tengo amigos, pues me uno, ¿no? Yo recuerdo que tuve algún estudiante una vez que me hablaba de un juego de cartas que era muy popular para él en la secundaria, en la adolescencia, ¿no? Y me decía, yo jugué años eso, profe, y nunca me gustó, nunca me interesó, pero pues era eso o estar solo, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver, pero seguramente hay casos individuales de por qué diferentes personas están en este grupo y como te decía, algunos serán realmente por razones bastante serias, sinceras, y otros más bien como algo superficial y pasajero, y normalmente estarán una pequeña temporada, ¿no? Quizá un año. ¿Cuántas de estas personas seguirán en este grupo comportándose así en 10 años? Pues seguramente pocas. Doctor Saúl Sánchez, de verdad muchas gracias por platicar con nosotros aquí en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, estimado Jesús, por la invitación y aquí estoy a tus órdenes.